Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos. Es un placer y un honor. De verdad nos encanta saber que son amantes de la palabra de Dios como lo somos nosotros y que también les gusta escudriñar las escrituras. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que es muy poderoso, ¿verdad? Efectivamente, sí. La ayuda idónea para el cristiano, la fuerza que necesitamos para seguir adelante en este caminar con el Señor. Y bueno, dejo a mi esposo para que nos salude y nos diga más de qué se trata el tema de hoy, mi amor. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad. Y hoy, antes de empezar, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has querido conectarte con Dios de una manera mayor o caminar más en el poder de Dios? Pues déjame decirte, la enseñanza de hoy nos va a enseñar que sí se puede, pero no va a ser por accidente. El tema de hoy le pusimos por nombre el poder del ayuno y la oración. Y es para allá por donde va el tema de necesitamos ayuno y oración constante para tener una mejor comunión con Dios. La Biblia contiene varios versículos sobre el ayuno, destacando el de Mateo 6, del 16 al 18. Ayunar es un secreto que no debe de ser visto. O sea, la palabra nos insta a que cuando ayunemos no andemos con cara de triste o que tenemos hambre. No, debe ser algo muy privado, no andarle diciendo a todos que estás ayunando. Y esta enseñanza vino a que todas las iglesias, cuando empiezan los años, ponen a todos los creyentes todos los que se congregan en ayuno, y muchos lo hacen, muchos no lo hacemos porque no sabemos el poder del ayuno. En esta clase vamos a aprender el poder del ayuno, ya sea individual o como iglesia, como congregación. El pastor siempre, de cualquier iglesia, empezando el año, insta a que nos pongamos en ayuno la iglesia, porque él tiene un plan, porque está buscando la palabra de Dios para el año que viene, quizás, o, o para algunos planes que tenga él. Insta a la iglesia y no todos obedecemos en ese caso. Y en eso de que él nos pone, deberíamos nosotros de obedecer y traerle nuestras peticiones al Señor. Ah, en esta enseñanza aprenderemos cómo establecer intencionalmente tiempos de ayuno y oración para experimentar un avance espiritual significativo y mayor poder en tu vida diaria. El día de hoy descubriremos una forma de ayunar que trasciende lo físico y toca el trono de Dios. Este tipo de ayuno no solo purifica el cuerpo, sino que rompe cadenas espirituales, activa milagros y debilita al enemigo. O sea, un ayuno tiene varios propósitos. Purifica el cuerpo, rompe cadenas espirituales y activa milagros y debilita al enemigo. Oración y ayuno se interpreta como la máxima expresión de la dependencia de Dios, dejando al lado lo físico para buscar intensamente el poder divino. El ayuno y la oración deben ir de la mano, los dos juntos, ayuno y oración. Porque un ayuno sin quebrantamiento o sin humillación, no tendría sentido. Es dieta, esto se le llama dieta. Y Entonces, a sí, ver, para ir entendiendo, en el ayuno no es nada más abstenerse de de comida alimentos, o de algo que, sino que es un quebrantamiento del alma, ¿verdad?
Sí, ayuno y oración, o sea, ayuno y oración constante. Oración es comunicarte con Dios constantemente, insistentemente, traerle tu petición. Y el ayuno, pues vamos a poner de comida, hace que el cuerpo, que la carne se debilite y buscar un acercamiento más con Dios, y eso le agrada a Dios cuando lo combinamos con ayuno y oración. Sí. Y el versículo que vamos a usar, ya lo hemos usado anteriormente, y es el de, bueno, está en Marcos y está en Mateo. Mateo 17:21, en el cual el Señor dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los que conocemos el versículo saben que cuando los discípulos del Señor explica que los discípulos del Señor tuvieron un percance en el cual no pudieron sacar un demonio de un muchacho, y cuando le hablan al Señor para que les ayudara y les explicara por qué no pudieron, el Señor les explica, este género solo sale con ayuno y oración. Pero les dijo que por su falta de fe. Por su falta de fe. Por su falta de fe. No Fe. tenían fe. Me supongo que andaban con el Señor, pues no todos estaban en la misma página, en la misma creencia, ajá, ¿verdad? Estaban viendo y pues estaban ahí sin, el Señor Jesucristo había subido al monte de la transfiguración, ¿verdad? Ese pasaje que conocemos. Y cómo estos discípulos que habían quedado solos, pues no pudieron sacar este demonio del muchacho, y el Señor les dice que por su falta de fe, les dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y ahí es donde el Señor Jesucristo señala la importancia de ayunar, la importancia de la oración. Es una comunicación con Dios, como acabas de decir, no nada más constante, sino creyendo que esa comunicación, esa oración va a traer consecuencias positivas en este caso. Entonces, va a traer el poder de Dios actuando. Sí, el versículo de Mateo 17:21 explica que ante situaciones espirituales difíciles o demonios de mayor rango, la fe debe fortalecerse mediante la dependencia profunda de Dios, la oración y el ayuno. Jesús resalta que los discípulos no pudieron liberar al muchacho por su poca fe, se los dijo, indicando que la oración y el ayuno preparan al creyente para la victoria. Los discípulos habían enfrentado una situación que los había sobrepasado. Ya habían caminado junto con el Señor, habían sido testigos de señales y maravillas, y aún así sus palabras en esta ocasión no fueron suficientes. Y el Señor aprovechó para enseñarles, para redefinir su entendimiento espiritual, y les enseñó, ahí es donde les da la enseñanza de este género no sale sino con oración y ayuno. Y no es que fuera, y no que parte de la fe, sino que hay batallas que solo se vencen cuando el cuerpo se rinde y el espíritu se eleva. No basta con tener buenas intenciones. Hay cadenas que solo se rompen cuando el alma se inclina en reverencia y el corazón se desgarra en ayuno. O sea, hay que estar humillados, humillar el cuerpo y estar en una constante comunión, en oración con el Señor, para poder obtener beneficios espirituales. Y fíjate, hablando de, ¿cómo dijiste que tiene que haber el ayuno tiene que producir un desgarramiento del alma? De hecho, en el libro de Levítico, en Levítico 23,
El Señor los está empezando les empieza a dar instrucciones de que tienen que ayunar, de abstenerse de alimentos. Y le llama a ¿cómo se dice? A ese acto de abstenerse de alimentos le llama afligir sus almas. Tienen que afligir el alma, dice, es decir, privarse de los alimentos que tanto le gustaba al pueblo de Dios, porque eso debilita nos humilla. ¿Cómo Nos dice? hace dependientes de Dios, más Debilita el ego, el ego. debilita las fuerzas de hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, sí, efectivamente, el ayuno es una aflicción, debería de ser una aflicción de nuestras almas, de nuestro carácter, un debilitamiento para que pueda entrar entonces la voz de Dios, para que la podamos escuchar, Sí. porque a veces dice también su palabra que tenemos engrosado el corazón, es decir, unos pensamientos bien egoístas, bien propios, Arraigados, bien humanistas, que es necesario de verdad el ayuno y cuesta. Yo he escuchado pueblo que dice, no, yo no voy a ayunar, no, a mí pónganme mejor otra penitencia, como si estuviéramos hablando de religión, una penitencia. No, es entender que se trata de debilidad, de humillarse, de búsqueda de Dios, de buscar al fuerte, al poderoso. Y pues si nosotros somos los fuertes y los poderosos, no, hay una batalla y chocamos, no escuchamos. Y bueno, era eso que quería agregar, que el Señor lo llamó en Levítico 23, aflicción de las almas. Tienen que afligir el alma. Efectivamente. Y qué bueno que lo dijiste, porque estamos hablando de ayuno y oración, pero no estamos hablando de cualquier ayuno, no estamos hablando de abstenerte de comida o hacer algo religiosamente. Religiosamente es día tras día, religiosamente vacía y sin propósito. O sea, tiene que haber una intención y tiene que haber un propósito. Y el ayuno del cual entonces, ¿de cuál ayuno dirías que están hablando? El ayuno que estamos hablando es un acto de obediencia y sacrificio que va más allá de una simple privación de alimentos. Es una herramienta que Dios nos ha dado a los creyentes que nos ayuda a acercarnos a Él. Y nos ayuda a acercarnos y vuelvo a lo mismo. Todas las iglesias por lo regular en los primeros días de enero empiezan un ayuno. Y es bueno, deberíamos de estar esperando para hacerlo. Yo no lo hice en este año. Ahora, después de haber leído esto, me arrepiento de no haberlo hecho, porque ahora sé el significado la Hubiera, intención que tenían. no, nada más Ajá. las consecuencias las hubieras encontrado, Sí, hubieras estado fuerte en el Señor estaba. y espiritualmente más Ajá. humilde, más relajado. Sí. Y bueno, sí, efectivamente, en las iglesias se nos insta, ¿verdad? A que cada año comencemos con un ayuno y qué bueno que es en En multitud, grupo, en en grupo, congregación. porque si uno es poderoso, imagínate en grupo, Sí. rompe barreras, hay propósito de verdad, hay victoria en ese ayuno, en ese entendimiento del por qué lo estamos haciendo. Efectivamente, y es como les dije, es una herramienta que Dios nos da para poder acercarnos a Él. So, deberíamos de tomarlo así como una herramienta para los que andamos buscando un acercamiento más de mayor calidad o de mayor auge, no sé cómo decirlo de mayor Pero bueno, la oración es la que nos acerca, es una herramienta que sí, nos acerca al Señor. El ayuno es una herramienta que nos ayuda a debilitar a debilitar nuestra. nuestra carne para que el alma pueda fluir. Bueno,
En la palabra de Dios, el ayuno no es simplemente una práctica para obtener bendiciones. O sea, no necesariamente si nos ponemos en ayuno y oración por 20, 21 días, vamos a obtener lo que queremos. Todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, el propósito que Dios tenga en nosotros. No te vas a poner 21 días en ayuno en ayuno y oración para creer que al final vas a obtener un carro o una casa. No, todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, ya dijimos que era para debilitar el Ajá. alma, no es para cumplir. Ajá. Sí, O sea, no, es mejor que vayamos entendiendo que para en la palabra de Dios el ayuno no es simplemente una práctica para obtener bendiciones espirituales, materiales, sino una oportunidad para hacer lo que dijiste, sino una oportunidad para ser transformados en lo más profundo de nuestro ser, para abrir nuestras almas a la voluntad divina. Cuando hacemos un ayuno, cuando consideramos hacer un ayuno, a menudo lo vemos como una forma de humillar nuestra carne y debilitar nuestras necesidades físicas. Pero el ayuno tiene un poder espiritual mucho más profundo. Es una forma de abrir puertas cerradas que en muchas ocasiones parecen imposibles de abrir. Ahora entiendo por qué los pastores, porque una congregación tiene muchos problemas, muchos conflictos, entonces ponen a la gente a orar, perdón, a ayunar y a orar en oración por 21 días para resolver esos ataques del enemigo que tenemos como congregación. Inclusive hay un versículo en la Biblia donde un pueblo entero, el rey se sentía atacado, estaba siendo atacado por un reino enemigo y puso a todos a ayunar, hasta los animales, ¿verdad? Y ¿Y, Dios respondió. y qué me dices de Esther? La reina Esther también Así es. puso para que el Señor le diera las tácticas que necesitaba y la fuerza y la manera de hablarle al rey, a su esposo, este, y puso en ayuno al pueblo Al pueblo. y ella también se puso en ayuno. Entonces, la misma palabra Cuán de Dios importante es lo que nos, estamos nos, aprendiendo, ¿verdad? nos enseña qué importante y qué tampoco lo hacemos. Ajá, lo hacemos, yo creo que no lo hacíamos porque no sabíamos el significado, pero yo creo que después de esta enseñanza vamos a tener más consideración, porque el ayuno no es para alguien que te lo está, es para ti, y si tú quieres, lo vas a poder hacer. Si tú quieres tener una comunión más cercana con Dios, este es el paso que debemos de dar, ayuno y oración. El ayuno también nos enseña a depender completamente de Dios. O sea, cuando ayunamos y oramos, estamos dependiendo completamente, le estamos diciendo, Señor, tú haz, ¿qué hago? Y estás dejando tus opiniones para un lado, que la intención de Disminuimos. disminuir. Dice, el ayuno también nos enseña a depender completamente de Dios en un mundo que nos anima a confiar en nuestras propias fuerzas y capacidades. De un mundo que te enseña lo contrario, el ayuno te quiere enseñar a depender de Dios. El ayuno es un medio para alinearnos a los propósitos de Dios hacia nosotros. Muchas veces no sabemos nuestro propósito, no sabemos, el ayuno nos va a ayudar a entender por qué vinimos a este mundo, cuál es la intención de que nos Más que nada salvaron. a Ajá. entender por qué estamos pasando por tal situación, porque luego estamos preguntándonos, pero ¿por qué? ¿Pero de dónde? Ujú. ¿Como para qué me puede ayudar esto? Y cuando buscamos al Señor en ayuno, en oración, le preguntamos, el Señor siempre tiene la respuesta, porque tenemos un Dios misericordioso. Sí, así es. Efectivamente. Y ahorita ahí tengo aquí algo. Si sientes en lo más profundo de tu ser que hay puertas cerradas que necesitan abrirse en tu vida, este es el momento de actuar. Como dije, esta enseñanza fue para mí, voy a tomarla. Este es el momento de actuar. La oportunidad está aquí, pero no permanecerá abierta por mucho tiempo. Hazlo ahora y camina en el propósito divino de Dios que Dios ha preparado para ti.
Y luego, ¿tienes algo más que comentar, mi amor? Sí, mi amor. Entonces, vamos a hablar algo de lo que no habíamos hablado. Ya hablamos de lo que es el ayuno, la oración. Yo creo que El quedó claro propósito, sí. lo importante que es orar y ayunar. O sea, hablar con Dios. No nada más decir, porque muchas veces creemos que porque lo estamos pensando, ya tuve una conversación con Dios en mi mente. No, lo pensé. Y a veces por eso no vemos que la situación cambia por la que estemos pasando o lo que nuestro corazón esté necesitando, conforme a la voluntad de Dios, claro, lo podemos ver. Tenemos que orarlo, platicarlo con el Señor, que se escuche nuestra voz. Nosotros mismos escuchar a nuestra voz para poder escuchar la voz de Dios también. Entonces, lo importante que es la oración, lo importante que es el ayuno. Pero ahora quiero hablar también, porque la palabra abarca todo, baby. La palabra abarca todo, porque lo hacemos, cómo lo hacemos, por qué no lo hacemos. Y en el libro de Zacarías 7, en los versos del 3 a 5, está el pueblo de Dios quejándose, diciéndole a Zacarías, el sacerdote y profeta, le están diciendo, oye, tenemos que seguir ayunando. Y ahí aprovecha el Señor para contestarle a través de Zacarías al pueblo. Y esto es bien importante porque el pueblo de Dios ahora somos nosotros, su iglesia, y nos está contestando el Señor. ¿A poco tengo que, cuando le preguntamos, tengo que ayunar? ¿Tengo que abstenerme? ¿Es la única manera en la que me vas a responder, Señor? Y le contesta el Señor al pueblo, le contesta a través del profeta Zacarías. ¿Cuándo ayunaron por mí? ¿Cuándo lo hicieron? Siempre lo hicieron por ustedes mismos. Está en Zacarías 7, de 3 al 5. Y entonces aquí nos enseña algo muy importante para agregar a la enseñanza que estamos dando acerca del ayuno, que efectivamente hay poder en el ayuno para nosotros. No es un favor que le estamos haciendo al Señor, no es algo que estamos haciendo para agradarle. El ayuno es, que significa la Abstenerse. aflicción de nuestras almas, es para la humillación nuestra, porque creemos que nuestro Dios es glorioso y nosotros estamos por debajo y queremos acercarnos a Él en humillación. Por eso ayunamos, ya lo habíamos dicho, pero lo que quiero recalcar, lo hacemos para nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos de Él, porque nosotros necesitamos que nos hable, que nos dirija, que nos acompañe en este caminar, que nos enseñe, que nos fortalezca. Entonces, no es para agradarlo a Él, es para beneficio nuestro. Era lo que quería agregar porque nos lo explica el libro de Zacarías 7. Sí, efectivamente, el ayuno es un arma poderosa. Ya mencioné anteriormente, una herramienta, un arma poderosa que nos ayuda a acercarnos a Él, nos ayuda a nosotros. Sí, el ayuno y oración combinados son disciplinas espirituales poderosas que fortalecen la intimidad de nosotros con Dios. Humilla la carne y permite una mayor claridad espiritual para recibir fuerza divina, la guía, fuerza y protección divina. Esta práctica voluntaria ayuda a vencer las debilidades, fomenta la santificación y busca victorias en batallas espirituales, demostrando la dependencia total de Dios sobre las necesidades físicas. Dice también, varios hombres destacados en la Biblia utilizaron el ayuno y oración como disciplinas espirituales para buscar la dirección divina, el arrepentimiento o la protección ante situaciones críticas. Figuras principales incluyen Moisés, David, Elías, Daniel, Jesucristo y los apóstoles, quienes ayudaron para intimar con Dios y recibir fortaleza.
Estos ayunos a menudo iban acompañados de profunda aflicción, humillación y búsqueda de la voluntad de Dios, demostrando una dependencia total a Él. Y en todos estos casos, Dios respondió positivamente. Amén, así es. Ujú. Y pues bueno, para concluir, mi amor, ¿qué nos puedes Bueno, sí, decir? para concluir, vamos a concluir. Dice, el verdadero propósito del ayuno y oración. El que ayuna no es débil. O sea, entre más se debilita la carne, es cuando somos más fuertes. Amén, así es. Entonces, el que ayuna no es débil, es un guerrero. Cada jornada de ayuno del guerrero es un paso más cerca a la promesa. Cada clamor sin testigos, o sea, porque dijimos el que ayuna, ayuna en secreto. Cada clamor sin testigos es un golpe a la obra del enemigo. Lo estás venciendo, así vencemos a esas potestades, en secreto, con ayuno y oración. Amén. El demonio, Satanás, le teme a esa. No quiere que tú hayas aprendido esto porque esto le teme. Ayuno y oración y en secreto es un arma poderosa. En lo espiritual hay puertas que solo se abren mediante la obediencia y el ayuno representa una de esas expresiones, y el ayuno representa una de las expresiones más puras de obediencia, negarme a mí mismo para abrazar la voluntad de Dios. El ayuno que el diablo no quiere, esto es la enseñanza, es el ayuno que el diablo no quiere que tú descubras, pero ya lo descubriste, ya lo descubrimos, ayuno, oración y en secreto. Cuando el creyente ayuna en el corazón, con el corazón correcto, los cielos se abren y el infierno tiembla. Y ahí he concluido. ¿Tienes algo más que decir? Sí, pues yo creo que ya está bien claro de lo eficaz Lo que es eficaz. la oración y el ayuno para aquellos que queremos estar escuchando la voz de Dios. Y pues nada más quería también agregar algo que no habíamos dicho, que dice Isaías 58 en los versos 6 y 7, que el verdadero ayuno no es nada más abstenerse de alimentos. Hay Ujú. varios ahí. Esta es un compromiso activo de justicia y amor. Es un conjunto de todo, es una búsqueda de Dios, de querer verdaderamente alinearnos al propósito y al corazón de Dios. Y bueno, es un buen comienzo con el ayuno. Y la oración, pues como ya hemos dicho, es el platicarle a Dios Ujú. nuestras necesidades y es el escuchar de Traerle Dios. nuestras peticiones. Exactamente, y es el escuchar de Dios lo que tiene para nosotros, la respuesta que tiene. Y yo creo que como este tema se trató de el ayuno, la importancia del ayuno y de la oración, pues vamos a terminar con una oración el Me día de parece muy hoy. bien. Si gustan inclinar Su su rostro. cabeza, su rostro y cerrar sus ojos y dirijámonos al Señor. Padre, gracias por la enseñanza, mi Dios. Gracias por tu palabra que como siempre nos instruye, nos adiestra, nos fortalece, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado acerca de la oración, del ayuno, mi Dios, lo que es el ayuno, lo que no es. Gracias, Padre, ayúdanos a anhelar ayunar. Ayúdanos, Señor, a anhelar estar en oración constante contigo, mi Dios. Que podamos asimilar, que nuestra alma pueda asimilar, Señor, eh, estas armas de guerra que nos estás dando como son el ayuno y la oración. Mi Dios, Padre, gracias, gracias por tu pueblo, gracias por los que estamos escuchando, gracias por los que estamos aprendiendo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, fortalécenos, Señor. Quítanos obstáculos, Padre, y endereza nuestros caminos. Queremos seguirte, queremos escucharte.
Te anhelamos a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados, gracias y que tengan un bendecido resto del día. Hasta Hasta pronto. luego. Bye.